Buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Talentum Altas Capacidades, concretamente a la serie de Laboratorio de Curiosidades, donde hoy vamos a responder diferentes preguntas sobre la filología. Entiendo que el término filología es un término bastante poco conocido realmente, pero no por su contenido como ciencia, sino por el poco uso que se le ha dado a la propia palabra de la ciencia, ya que todos conoceréis la asignatura, tanto en primaria como en secundaria, o incluso en bachillerato, de lengua y literatura. Pues básicamente se asocia a ese contenido, aunque abarca mucho más de lo que podréis ver en esa asignatura. La primera de las preguntas que vamos a contestar es ¿cómo se hace un diccionario? Todos sabéis lo que es un diccionario, supongo, pero no todos sabéis el esfuerzo que requiere elaborar un diccionario. Incluso lo usamos diariamente y no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás para crear toda la selección de todos esos términos, las diferentes definiciones de cada uno. Pues bien, para empezar, para hacer un diccionario tenéis que hacer una selección de palabras que queráis incluir, palabras que sean usadas por un amplio grupo social, porque si no, no pueden ser incluidas por lo pronto, hasta que no tengan un uso extendido. Después recogéis textos en los que aparezca esa palabra, ya sean textos orales o textos escritos. ¿Qué quiero decir con textos orales y textos escritos? Un texto oral es aquel que es grabado de conversaciones orales, que puede ser transcrito a mano, a lápiz o a una lápiz, de cualquier manera, ¿vale? Digitalmente, etc. O un texto escrito como literario, como algún documento, textos digitales, de cualquier lugar. Una vez tengamos todos esos textos, seleccionamos la palabra que queremos analizar y dividimos los diferentes textos por grupos, con un criterio semántico. Es decir, según lo que signifique la palabra en ese contexto, formará parte de un grupo o de otro grupo. Y con base en los grupos que tengamos, podremos establecer las diferentes definiciones de cada palabra, ¿vale? Es algo que requiere mucha elaboración, mucho tiempo y sobre todo viajar por toda la zona de donde quiera sacar esas definiciones, porque si vas a hacer un diccionario únicamente del ámbito español, tendrás que moverte por diferentes zonas de la península ibérica. Pero si lo quieres hacer de la lengua española en general, tendrías que viajar o por lo menos recopilar textos en los diferentes países donde se habla español nativo. Segunda pregunta. Esta pregunta para mí es bastante más interesante e incluso más desconocida por la gente que sabe algo sobre la filología, y es ¿qué es una afasia? ¿Vale? Una afasia es un trastorno del lenguaje, es el trastorno del lenguaje por antonomasia, digamos, uno de los más conocidos o más estudiados, y consiste en un problema o en el habla o en la comprensión, o incluso en ambos. ¿Cómo se produce este problema? Pues básicamente consiste en una lesión cerebral, que ya puede ser producida por un choque, puede ser producida por un accidente cerebrovascular, es decir, por un ictus, una embolia o fenómenos parecidos a ellos, que provoquen la muerte de ciertas zonas neuronales. Concretamente, del hemisferio izquierdo del cerebro encontramos por esta zona el área de Broca, que es el área que se encarga de la codificación lingüística en todas sus dimensiones, ya sea oral, escrita o sígnica. Y por estas zonas, por aquí, por el lóbulo temporal, encontramos el área de Wernicke, que es la que se encarga de decodificar, es decir, de comprender toda aquella información que nos es transmitida, ya sea de forma oral, de forma escrita o de forma sígnica. De manera que una vez que alguna de estas dos zonas se lesionan, la persona pierde capacidad en el lenguaje. Si la zona que se daña es la zona de Broca, área de Broca, perdemos la capacidad de hablar. Según la extensión de la zona lesionada, podemos no hablar absolutamente nada o hablar con dificultad. Y en el área de Wernicke lo que perdemos es la capacidad de comprensión.
Es decir, mantenemos nuestra capacidad intelectual, no sufre ningún daño, podemos comunicarnos, o sea, producir mensajes de forma normal. Sin embargo, cuando nos hacen preguntas no somos capaces de entender y a veces respondemos pensando que hemos entendido. Por ejemplo, el caso de una persona con afasia de Wernicke a la que le pregunten la hora. Una persona va por la calle y le dicen, perdone, ¿qué hora es? Y esta persona responde, estoy muy bien, gracias. Esa persona con afasia de Wernicke obviamente no te ha entendido, pero piensa que lo ha hecho. De manera que crees que te ha contestado. No es ningún problema intelectual. No es intelectual, es simplemente que no puede decodificar la información que recibe de forma correcta. Pasamos ya a la tercera pregunta, que consiste en saber cómo estamos seguros de que un texto pertenece a una persona. ¿Vale? Esto es uno de los servicios más comunes de la filología, incluso, tanto por la parte de lingüística como por la parte de literatura. ¿En qué se diferencian ambas ciencias dentro de la filología? Pues que en lingüística tenemos una conocida como lingüística forense, que se encarga de determinar la autoría, entre otras cosas, determinar la autoría de diferentes textos en contextos judiciales. Es decir, si algún delincuente ha escrito algún texto y eso se tiene como prueba en un juicio, el filólogo, lingüista forense, se encarga de establecer la autoría de esa persona, haciendo un estudio contrastivo de el texto en cuestión con otros textos escritos por los sospechosos. Pues lo mismo ocurre en literatura, solo que en literatura su contexto es más histórico. Se trata de averiguar algún texto que sea anónimo, intentar averiguar de quién es ese texto, como ha pasado en los últimos años con El Lazarillo de Tormes. Es un libro que realmente no se sabe quién fue su autor, pero diferentes literatos, diferentes filólogos, se han encargado de hacer estudios comparativos de la escritura del Lazarillo con la escritura de otros autores de la misma época, de manera que se puede suponer quién fue su autor. En este caso no se sabe con certeza porque hay diferentes posibilidades, ya que el estilo de este texto se asemeja a varios de la época. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, pues realmente una seguridad 100% no existe en estos servicios, tanto en literatura como en lingüística. Entonces, se procede con un análisis grafológico, es decir, de la escritura. Se ve la orientación de las letras, en el caso de que esté escrito a mano, el tamaño de las letras, porque todos escribimos las letras de forma diferente, o incluso la forma. Algunos hacemos las letras de una forma más estridente y otros las hacemos de una forma más redondeada. Pues se compara la grafología, la caligrafía incluso, del texto en cuestión con el texto ya sea del autor o del sospechoso. Otro recurso, pues el léxico, el vocabulario, qué tipo de palabras utiliza, si se asemeja al otro texto en cuestión, se hace una comparación. También expresiones, despedidas, por ejemplo, si tenemos un texto que es una carta y vemos que en la carta del sospechoso se despide siempre diciendo algo muy concreto, pues solamente tenemos que buscar otras cartas en las que ese patrón lingüístico se repita. De manera que así podemos tener una posibilidad mayor de que él sea el autor. Nunca es totalmente verídica, pero se puede presentar como prueba en un juicio y ser algo adicional a las otras pruebas expuestas por el abogado. El estilo también es muy importante, saber si escribe de forma afectuosa, de una forma seria, formal, informal, y compararlo con otros escritos donde lo haya hecho de esa manera. Todos tenemos una tendencia y nuestra forma de expresarnos, ya sea escrita o oral, dice mucho sobre nosotros. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué hace un filólogo en un hospital? ¿Qué puede hacer?
Esta pregunta es una curiosidad muy desconocida, incluso por los sanitarios. Bueno, pues un filólogo en un hospital tiene algo que hacer. Puede trabajar, puede colaborar con logopedas, puede colaborar con neuropsicólogos en los hospitales en los que haya, porque no hay tantos hospitales que tengan neuropsicólogos o logopedas, y también puede colaborar con neurólogos. ¿Haciendo qué? Pues bien, si el neurólogo establece lo que es el diagnóstico de la enfermedad y establece la sintomatología motora, el neuropsicólogo se encarga de la evaluación de la sintomatología comportamental y cognitiva. El filólogo el filólogo o lingüista clínico, concretamente es el término concreto, el lingüista clínico se encarga de establecer la sintomatología comunicativa de ese paciente, de manera que tienen un perfil desde todas las vertientes, tanto motora, cognitiva, comportamental y lingüística. Y después todos esos datos van al logopeda y al fisioterapeuta, que son los rehabilitadores, los que se encargan de rehabilitar diferentes aspectos motóricos y aspectos lingüísticos. Bueno, pues continuamos con la pregunta número 5. Esta pregunta va sobre la diferencia que hay entre un filólogo y un lector común. Mucha gente que tiene algo de idea de la filología se piensa que el filólogo es un lector y se dedica a leer y no hace ninguna otra cosa. Bueno, pues eso es correcto, pero a la vez no del todo. Necesitamos leer mucho, porque investigamos mucho. Y todo lo que hacemos, lo hacemos a través de signos lingüísticos y otros signos no tan lingüísticos, como ciertos aspectos de la comunicación no verbal. Pues bien, la principal diferencia que hay entre un filólogo y un lector a la hora de leer una obra literaria es que el lector común lee un libro y le da una interpretación personal, una interpretación que se basa en su forma de percibir el mundo y en su forma de sentir el mundo, de sentir la vida, y se basa en su experiencia personal. Sin embargo, bueno, por ello se dice que cada libro tiene tantas interpretaciones como lectores pueda tener. Y es cierto, es totalmente cierto, y es una de las cosas más bonitas que tiene la literatura. Pero además está el filólogo, que es el científico, que se encarga de hacer análisis. ¿Cuál es la labor filológica? La labor del filólogo es analizar esa obra literaria, desengranar todo aquello que no se sepa interpretar bien y llegar a la interpretación principal, a la interpretación que el autor quería dar cuando creó ese libro. No es dar cualquier interpretación, sino dar una interpretación científica, basada en conocimiento científico. Y ahí radica la diferencia entre cualquier lector y un lector científico o filólogo. La sexta pregunta es si existe el español neutro, ¿vale? Lo que consideramos como un español genérico que todo el mundo pueda usar. Bueno, se pretende que exista, pero realmente no hay un español, al menos hablado, no existe un español que todo el mundo pueda hablar de la misma manera, que todo hablante de español nativo, quiero decir. ¿Por qué? Porque existen variantes, dialectos de la lengua española. Ya en España tenemos muchos, como es el andaluz, el murciano, el extremeño, el canario, el castellano. Tenemos también los de Latinoamérica, de México Central, el norte de México, el costeño en Ecuador, el quiteño de la capital ecuatoriana. En Colombia hay muchos más tipos. Entonces se entiende que el español más neutro es el más general, que es el hablado en México. Pero realmente ni siquiera los mismos mexicanos de todo el país hablan exactamente igual, porque al fin y al cabo usan ciertas palabras que son de su zona y no son palabras que puedas tener en mente en todo momento. De manera que en España, por ejemplo, el español más neutral es el cercano al madrileño, ni siquiera es el madrileño, es el dialecto castellano, digamos. Y aún así siempre hay algún deje, sobre todo fonético, es decir, de pronunciación, que nos aleja de esa variante. Entonces, ¿se pretende que haya? Sí,
¿Hay palabras más generales que otras? Sí. ¿Hay estructuras en la lengua más generales que otras? Sí. Pero de ahí a que exista un español neutro totalmente delimitado, no. La séptima pregunta es ¿cómo se localiza a un delincuente que pide una recompensa por teléfono? Puede ser una recompensa por teléfono o simplemente un vídeo, el típico vídeo que mandan a la familia después de un secuestro o algo, donde aparece el secuestrador diciendo queremos tal recompensa, el niño o quien sea va a seguir vivo hasta tal momento, lo que sea. Vale, pues en esos casos vuelven a llamar a un lingüista forense y esta vez hace un análisis oral, un análisis fonético, principalmente, aunque también de ese análisis fonético se puede sacar información gramatical, ya sea de aspectos estructurales de sus oraciones o el tipo de palabra que utiliza. De esta manera, fonéticamente podemos saber, según cómo pronuncie los sonidos, podemos saber de qué zona es. Si es de España, si no es de España, si es de México concretamente, Argentina, si es de Chile, Ecuador, Perú, Colombia, ya que siempre tenemos un deje, incluso cuando intentamos omitir ese deje de nuestro acento, algo siempre se nos escapa. Por ejemplo, una persona ceceante, es decir, que no pronuncia la S, solamente la Z, cuando aprende durante su etapa adolescente o ya adulta a pronunciar la S, esa S no es exactamente igual que una S pronunciada por una persona que lo ha hecho desde el nacimiento. Esa S tiene unos componentes diferentes y se pueden diferenciar, con lo cual eso nos daría bastantes pistas. También los tipos de entonaciones, sobre todo a los gallegos se les ve bastante claro, e incluso podemos utilizar problemas de corrección de voz en el caso de que haya alguna voz que esté desvirtuada, que no se pueda oír bien para que no lo reconozcan. Pues hay programas que hacen que esa voz quede nítida y encontremos el timbre, lo que llamamos el timbre, que es la cualidad personal de la voz de la persona en cuestión. Con todo esto podemos crear una geolocalización. Un ejemplo, lo podéis hacer quizá como práctica, es intentar localizar a la persona que os llama cuando os llaman por teléfono para haceros alguna oferta telefónica. Ha habido personas, filólogos hispánicos especialistas, que han desconcertado a los comerciales porque les han dicho exactamente el barrio en el que vivían, gracias a su acento. De manera que ese comercial no volvió a llamar nunca más a esa persona, porque se sintió un poco observada. La octava pregunta es ¿qué hace falta para ser un testador lingüístico de videojuegos? Quizás deberíamos añadir una primera pregunta anterior, que es ¿existen realmente los testadores de videojuegos? ¿Testadores lingüísticos? Sí, todos hemos conocido los llamados testadores de ediciones beta de los videojuegos. Pues ahora también hay una variante de la corrección lingüística que se dedica a la testación de videojuegos o al probado de videojuegos. ¿Qué hace falta? Pues básicamente un manejo alto, de nivel muy alto, un dominio de tu lengua materna. En este caso vamos a poner que es el español. Con ese dominio y unos estudios donde tengas formación lingüística, principalmente filológica o traductora, aunque hay otras carreras que algo de formación lingüística también poseen, pues con que tengas esos conocimientos ya tienes grandes destrezas para ser un testador lingüístico. ¿En qué consiste esta labor? Pues en que una empresa, por ejemplo Nintendo, elabora un videojuego, contrata un traductor para traducirlo al español y después contrata a un testador lingüístico, una persona formada, digamos, en español, para probar el juego y comunicar todas aquellas incorrecciones lingüísticas que existan en esa lengua. Bueno, continuamos con la novena pregunta, la penúltima, que consiste en cómo se crearon las lenguas.
Es una gran pregunta y probablemente muchos os la hayáis planteado en algún momento de vuestra vida. Realmente no hay una respuesta concreta a esta pregunta. De hecho, aunque hay teorías, no hay ningún científico que pueda decir tajantemente la solución está aquí. Hay diferentes teorías porque no son comprobables, o por lo menos no hasta cierto punto. Pues bien, en antropología lingüística o antropolingüística como lo llamamos, solemos diferenciar entre dos teorías principales. Una que es la teoría monogenética o la monogénesis, que habla de que las lenguas se crearon en África junto con la humanidad, y la humanidad, bueno, la primera lengua se creó en África, y la humanidad, ya que podía desplazarse a los diferentes continentes andando porque el nivel del mar era mucho más bajo que actualmente, esa protolengua que se hablaba en África fue teniendo variantes y convirtiéndose en diferentes lenguas en los diferentes continentes. La otra teoría es la poligénesis o poligenética, que dice que primero fue la humanidad la que se desplazó a diferentes continentes, y una vez que ésta se desplazó, se fueron creando las diferentes lenguas, ¿vale? Sin tener ningún contacto entre ellas. Muy bien, y en cuanto a la última pregunta, a la 10ª, que me la habéis hecho en bastantes clases a lo largo de estos últimos cursos, es ¿cómo podemos saber si un libro tiene calidad literaria? Pues bien, es una pregunta bastante controvertida, porque no todos los expertos están de acuerdo en qué es la calidad literaria, ya que es cierto que la literatura, una de sus bazas principales es el estilismo, es la belleza de la transmisión de la información, y eso resulta algo subjetivo para muchas personas. Aunque se puedan establecer cánones, al fin y al cabo, cada persona percibe la realidad de forma diferente y la siente de forma diferente, con lo cual el concepto de belleza pues cambia. Pues bien, podríamos decir que se pueden establecer 4 puntos. En primer lugar, tenemos la seducción del contenido, es decir, que la obra sea atrayente para un gran grupo de personas, o por lo menos un grupo de especialistas. En segundo lugar, la reflexión y los trasfondos del contenido de la obra, porque no toda obra, una vez leída, te produce alguna reflexión vital o alguna reflexión ética o moral o filosófica. Sin embargo, hay otras obras que, gracias a esa reflexión, te marcan incluso de por vida. Entonces eso podría ser como un criterio para establecer esa calidad. Otro está en la estructura, en qué tipo de estructura tiene esa obra. Hay obras literarias que están estructuradas de una forma muy básica, muy básica, que resultan excesivamente sencillas, otras que son tan complejas que no acaban de ser entendidas bien, y hay otras que tienen cierta complejidad estructural, pero se entiende. La leas como la leas, se puede entender. Por ejemplo, podemos hablar de la obra Rayuela de Julio Cortázar, en la que hay varias formas de leer la obra. Puedes leerte capítulos concretos sin seguir un orden, o puedes leerte la obra en orden, o había una forma más, creo recordar, no estoy seguro. Entonces, da igual cómo leas la obra, que siempre la vas a entender. Y esa estructura es una estructura alucinante y muy difícil de crear. No todos los libros tienen no todos los autores tienen esa capacidad. Y por último, se trata del estilo. El estilo debe ser riguroso, el lenguaje debe ser utilizado con propiedad, es decir, las palabras tienen su significado principal y debe ser utilizado de esa forma, aunque también es cierto que cada autor tiene sus propias licencias literarias. Para eso utilizan las metáforas o los diferentes sentidos concretos que se le pueda dar a una palabra, que no es incorrecto, por cierto. Aquí no hablamos de corrección o incorrección, ¿vale? Sino más bien de cosas más coherentes o incoherentes. Y así podemos diferenciar entre lo que es literatura culta, una literatura que cumpla con estos 4 requisitos, y literatura popular,
La popular está más extendida en la sociedad, es la que solemos leer habitualmente, es la más comercial. Obras comerciales como pueden ser Crepúsculo o alguna otra del mismo tipo. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que os haya gustado mucho. Si ese es el caso, dadle a me gusta. Tampoco olvidéis suscribiros. Y si tenéis alguna duda sobre cualquier aspecto de la lengua, de la literatura, de la comunicación, etc., no olvidéis que podéis comentar abajo en alguno de los comentarios vuestras dudas, preguntas, comentarios. Los leeremos y también los contestaremos. Así que no olvidéis tampoco compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar y espero que tengáis un buen día. Adiós.